Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar el día de hoy un conjunto muy importante en matemáticas, específicamente el cálculo está basado en el sistema de los números reales y sus propiedades. Muchas veces nos preguntamos qué es un número real. Un número real pertenece a un conjunto, precisamente el conjunto de los números reales, y tiene propiedades muy interesantes. Sin embargo, este conjunto, a su vez, se desagrega en otros subconjuntos numéricos. Vamos a iniciar con los números naturales. Los números naturales los vamos a representar con la letra n y comprende todo lo que observamos y podemos contar en la naturaleza. En sí, los números naturales inician desde el 1, 2, 3, etc. No incluye al cero porque no podemos decir tengo 0 árboles, tengo 0 dedos, ¿sí? Como les comenté, está pensado en el conteo y naturalmente contamos a partir del 1. La suma de dos números naturales es un número natural. Por ejemplo, 5 más 19, 5 es un número natural, 19 es un número natural y la suma, que es 24, es también un número natural. Sin embargo, esto no sucede en la resta. Si tenemos un número y le restamos o le sustraemos un número menor, entonces sí tendremos como resultado un número natural. Por ejemplo, 5 menos 1 es igual a 4. 5 y 1 son naturales y el 4 también es un número natural. Pero si a un número le extraemos un número mayor, no tendremos como resultado un número natural. 5 menos 19 es igual ¿a qué es igual? Ya no es igual a un número natural, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de que los números naturales no son cerrados bajo la resta. En la suma sí, pero en la resta no son cerrados. Esto conduce a la propiedad de cerradura, ¿sí? Las operaciones que se realizan en un conjunto numérico, tanto sus operadores sus operandos, como sus resultados, están dentro de ese número. En la suma, así sucede. Dos números naturales, al sumarlos, da como resultado un número natural. Pero un número natural menos un número natural no siempre da como resultado un número natural. El producto. El producto de dos números naturales también es un número natural. La división, pues va a depender, porque 28 entre 4 es igual a 7. 28 y 4 son números naturales y el 7 también lo es. Pero si dividimos 28 entre 3, ya no tenemos un número entero, ¿verdad? ¿Qué número será? Bueno, ese resultado ya no lo podemos representar con un número natural. Hablando de la resta, cuando tenemos un número y le restamos un número mayor, nos da como resultado un número negativo. Entonces, viene la idea del conjunto de los números enteros. Este conjunto está formado por los números naturales, pero con signo negativo. El cero, aquí ya tiene sentido hablar del cero, y hablamos también de los números naturales. Quiere decir que los números enteros contienen a los números naturales. La suma de dos números enteros
es siempre un número entero. La resta también de dos números enteros es un número entero. El producto también. Pero en la división, nuevamente nos encontramos aquí con un detalle. 28 entre 4 es igual a 7. 28 y 4 son números naturales y también son números enteros. Y 7, que es el resultado, es el cociente, también es un número natural y a la vez es un número entero. Sin embargo, 28 entre 3 no es un número entero. ¿Qué resultado será? Bueno, el resultado no podemos representarlo con un número entero. Entonces, tenemos ahora otro conjunto numérico. Ese conjunto son los números racionales. Los números racionales se forman por el cociente o la división de dos números enteros. Aquí se escribe de esta forma. P sobre Q, un número es numerador, otro es denominador. P y Q, ambos son números enteros. Pero sucede que el número Q debe ser diferente de cero. Esto es porque la división entre cero es una indeterminación matemática. No está definida en los números reales. Como decimos, eso no es posible de realizar. La suma de dos números racionales es un número racional. La resta también, el producto y también la división. Pero aquí sí tiene sentido hablar del número que teníamos anteriormente. 9 entre 4. 9 entre 4, en este caso es un número negativo, menos 9 entre 4, que es el resultado de dividir menos 3 cuartos entre un tercio, es un número racional, pero se puede escribir también como un número decimal. ¿Por qué? Porque 9 entre 4 no es una división entera, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que 9 entre 4 es 2.25, en este caso es negativo, menos 9 cuartos es igual a menos 2.25. Es un número racional, sí, pero se puede representar también como un número decimal. Entonces, los números racionales se pueden representar de dos formas, como fracciones y también como un número decimal. Como un número decimal, va a estar constituido por una parte entera que está a la izquierda del punto decimal y una parte decimal que está a la derecha del punto decimal. Muy bien, entonces viene aquí otra idea. Un número entero también puede ser representado por un número racional. Por ejemplo, 8 cuartos. 8 cuartos tiene división entera. 8 entre 4 es igual a 2. Pero resulta que 2 es un número entero. 2 entre 2 es igual a 1. 2 entre 2 o 2 medios es un número, en este caso, racional. Pero a la vez representa también a un entero, que es la unidad. ¿Sí? Entonces, imagínense, hay una infinidad de formas en las que podemos representar al número 2 como entero. 4 entre 2, 8 entre 4, 10 entre 5, 6 entre 3, etc. Esto quiere decir que los números enteros están contenidos en los números racionales. Los números irracionales. Estos números no pueden ser representados como el cociente de dos enteros. Por ejemplo, la raíz de 2. Fíjense que la parte decimal de la raíz de 2 es infinita. Si tuviéramos una supercomputadora,
podemos obtener miles y miles de décimas y no vamos a encontrar un patrón que se repita. El número pi también es un número irracional. Su parte decimal es infinita, pero no hay un patrón que se repita. Igual para el número e. Bueno, pues esta parte, que no se puede encontrar un patrón, se dice que es aperiódica. ¿Sí? Entonces vale la pena resaltarlo aquí en esta parte. Los números, la parte decimal de los números irracionales es infinita y aperiódica. ¿Sí? Quiere decir que no hay un patrón. Entonces, aquí valdría la pena compararlo con un sexto. ¿Sí? Si tenemos un sexto, la división, bueno, sabemos que no es un número entero, no es un valor entero, es un número decimal. ¿Sí? Es 0.166666 y le voy a poner 3 puntos suspensivos. Esto quiere decir que la parte decimal es infinita, ciertamente, pero no es aperiódica. La parte decimal es periódica. Se va a repetir periódicamente el número 6. ¿Sí? Muy bien. Y así podemos tener varios números. Por ejemplo, 3 novenos. 3 novenos también es infinito y aperiódico. ¿Sí? 3 novenos lo podemos escribir como 0.333333. Periódicamente se va a ir colocando un 3 y es infinito. Entonces, aquí distinguimos entre los números irracionales y los números racionales. Entonces, los números reales están conformados por la unión de los números naturales, que es el conjunto más pequeño. Después vienen los números enteros, ¿verdad? Que contienen a los números naturales con signo negativo y al cero, a los números racionales, que a la vez contienen a los enteros y a los naturales, y los números irracionales, que es un conjunto pequeñito que está por aquí aislado. Si juntamos a todos, encontramos al conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces podrán observar que los números reales son muy grandes, muy, muy grandes. De hecho, son infinitamente grandes. Tan grandes que se consideran un campo numérico. En este campo numérico se cumplen varias propiedades respecto a sus operaciones, a su agrupación y a su operación. Bueno, entonces, esto vamos a analizar posteriormente. Pero que quede claro, ten presente que el cálculo se realiza en este conjunto muy grande de números que se conoce como los números reales. Ten un excelente día.